López Rabadán, ¿cómo estás? Muy contenta de escuchar a Leti Robles, le mando un saludo, la verdad es que es una gran periodista. Sí, saludos, ves. Laura Leti. Ballesteros, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Saludos, Leti, y saludos a todo el auditorio que nos escucha. Andrea Chávez. Buenos ¿cómo días estás? a todo el pueblo de México. Gracias por la invitación, como siempre, Azucena. ¿No presidenta del Senado? No, ya ahí se publica que esta tarea es una tarea que merece a alguien de tiempo completo, y esto de dar la palabra a los maleducados del PAN no me apetece muchísimo. La verdad es que no estaría yo muy contenta con esa idea. Entonces, me parece que lo más importante es decirle al pueblo de México: yo estoy concentrada en transformar el estado de Chihuahua, los 67 municipios, en sacar al pueblo chihuahuense de la desigualdad, pobreza, violencia, impunidad y corrupción en la que nos tiene sumido el actual gobierno de Acción Nacional. Y qué bueno que las presentes encuestas nos posicionan muy por encima del Ya están PAN, midiendo de los pitufos, 2027. de la aldea. Entonces, Wow. por eso, Ajá. decirte, no busco la presidencia de la mesa Muy bien. directiva, y qué bueno que sea para una mujer comprometida que esté al 100 en esa presidencia. ¿A quién ves? Pues hay muchas compañeras, Bien. muchísimas de todos los estados de la República que vienen de muchas trincheras. ¿Qué Entonces, quieres decir, mejor. Kenia? Te veo así como que te quieres arrancar. No, me parece que la presidencia del Senado de la República, como la de la Cámara de Diputados, debe ser para alguien institucional, objetivo, inteligente, probo, con honorabilidad, porque representa a todos los partidos, más allá ¿Quién de tiene la ahorita la posición. presidencia del Senado? Noroña, Ah. tú dirás, ¿no? La verdad es que lo que ha Un saludo a pasado, nuestro presidente lo que ha del Senado de pasado la se ha República, vuelto muy extraordinario complicado. trabajo. Yo creo que tiene que ver con sensibilidad. Yo lo decía justamente esta semana en la mesa directiva de la Cámara. La presidencia de un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados o el Senado de la República debe tener inteligencia técnica, pero sobre todo inteligencia emocional. Ya Debe sé. saber que si su corazón late por la izquierda o por la derecha o por el centro, no importa, porque tiene que representar a 128 senadores o a 500 diputados. Yo espero que por el bien de los senadores y de Tan las bárbaro senadoras, controlar pues las cámaras, haya uf. altura Sí, de miras. pero- Es una decisión evidentemente de la mayoría, porque la ley establece En el que la Senado. mayoría en el Senado habrá de proponer a quien presida, como Los 6 en el años. caso, exacto, en el caso de Bien. la Cámara de Diputados, Pero- la segunda fuerza, y el tercer año la tercera fuerza política. Yo creo que pues habrá mujeres y hombres de la mayoría que sí tengan, digamos, objetividad y lo puedan hacer mucho mejor. La ruta hasta hoy, la verdad es que ha sido muy compleja para Sí, los a ver, senadores. yo creo que justo es un tema bien relevante, no solo porque Andrea estuvo, ¿no?, durante unas horas inmersa en una decisión de esta naturaleza, y a mí me parece que todas las mujeres que quieran aspirar a estos cargos hay que hacerlo, y hay que levantar la mano, y hay que participar, y hay que tomar decisiones. O sea, yo eso siempre lo voy a celebrar. Sin embargo, sí creo que vale la pena aprovechar el espacio para hablar de las mesas directivas de las cámaras, del Senado y de diputados, porque parece un trabajo menor, pero no lo No, hombre. es. Es conducir la pluralidad del Como Congreso. Integras, por bueno, efecto, ambas de Es ustedes integran conducir la la mesa. secundaria de niños Tanto rebeldes. la senadora Pero López fíjate, Rabadán como- es conducir la pluralidad Las dos están en la mesa directiva, del ¿no? Congreso. En la Cámara de Nosotras Diputados. las dos estamos en la mesa directiva. Y si hay una diferencia abismal entre la mesa directiva y su conducción de la Cámara de Diputados, que ahí está Sergio Gutiérrez Luna y está Kenia López Rabadán de la vicepresidencia, y estoy yo en la secretaría y muchos otras compañeras y compañeros, con la Dolores mesa Padierna, directiva vicepresidenta. del Senado O sea, de es la más República. equitativo en Pues diputados. más plural, mucho más plural. Por eso te digo que la responsabilidad de la mesa es conducir la pluralidad del Congreso. Yo escuchaba a mi compañera Vianey el otro día aquí en la mesa que se burlaba cuando decíamos que Movimiento Ciudadano habíamos logrado pasar la leycilla y vacaciones dignas como una propuesta nuestra, y se burlaba y decía, con su mayoría, jajaja. Pues es que justo burlarse de la pluralidad del Congreso es lo que no abona, porque claro que desde las mesas se pueden coordinar muchos sus esfuerzos, como se ha hecho en los debates, Bien. pero sobre todo también algo en lo que no abona Noroña desde la mesa directiva del Senado es en esa discusión plural, en esa diversidad, en ese respeto hacia la gente. Fíjate, se ha guardado Noroña desde que se votó la reforma al salario mínimo. Azucena, hace unos meses ya se aprobó en diputados, ya se aprobó en senadores, ya se aprobó en los congresos, y Noroña, por sus fueros personales, la tiene escondida en el Senado de la República, Bueno. y ha sido incapaz de explicar por qué no la ha publicado. Anda. Esa es una mala conducción de una persona que ya tendría que haberse ido. No, un poco para cerrar, yo publiqué un video el día de ayer en mis redes sociales
compartiendo las razones que me llevaron a tomar la decisión de no presidir la mesa directiva. Quiero agradecerle infinitamente a los integrantes de mi grupo parlamentario las deferencias que tuvieron para conmigo el día de ayer y en pasadas semanas, y también a otros grupos parlamentarios, unos de la gran coalición de la Cuarta Transformación, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, pero también a otros grupos otros grupos te mostraron parlamentarios. su apoyo. Sí, yo quiero agradecerles. ¿Como quién? A ver. Pues muchos senadores Pero de otros grupos parlamentarios, particularmente PAN. Movimiento Ciudadano. Yo quiero agradecer, pues tengo grandes amigos allí también, no compartimos la visión de mundo ni la visión Pero de país. dijeron, si vas tú, vamos. Sí, la verdad incluidos en la aldea azul también, ¿no? Y yo quiero agradecerles. Pero mira, efectivamente, la presidencia de la mesa directiva de cualquiera de las cámaras conlleva una tarea de relativa imparcialidad, neutralidad, objetividad, de mantener los equilibrios entre todas las fuerzas políticas y representar al conjunto de mexicanas y mexicanos que pensamos de forma muy diversa, ¿no? Y en mi caso, pues yo soy una senadora con una voz de mucha oposición en mi estado, que genera, pues, polémica, que genera contrapuntos, que está en la crítica constante, diaria, en contra de Acción Nacional, y me parece que aceptar la presidencia de la mesa directiva sería atenuar esa visión opositora que es tan necesaria en mi estado en este momento. Hay una preocupación hoy respecto a la libertad de expresión, la censura, el tema de la llave MX, de la Guardia Nacional, etcétera. ¿Dónde estamos parados, Kenia? Bueno, a ver, estamos en medio de un periodo extraordinario. Tercer Justamente día. hoy, digamos, tendremos sesión tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Está convocada incluso este periodo extraordinario para la siguiente semana, o sea, toda esta semana y para ¿Y la siguiente semana. Ok. Estamos hablando de más de 20 dictámenes. Todavía en realidad no hay un número preciso porque increíblemente, yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones, yo soy una parlamentaria de carrera, nunca había visto esto. O sea, no había visto que haya un periodo extraordinario en donde hay algunos temas que ni siquiera hay iniciativas, mucho menos dictámenes, y por supuesto pues no hay algún tipo de consenso. Hay temas que preocupan sin lugar a dudas. Nosotros lo hemos dicho, esto que la ciudadanía ha llamado la ley censura o ahora ley espía, que tiene que ver ¿No es con... la de Puebla? No, Esa es la además, o la de esa. Campeche, ¿no? Ajá. No, Estamos hablando de una de versión. la federal, ¿no? Ok. Digamos, que cosa que, la verdad, además de hacerlo un poco en tono de broma, es muy preocupante, porque cuando el régimen tiene tanto poder como lo es ahora, si además los mensajes que le dan a la ciudadanía es no puedes hablar, o como hace rato entrevistabas a esta persona que decía, a ver, pues pareciera ahora que no se puede ni a una campaña a conocer las propuestas de los candidatos, cuando en Puebla estás viendo que hay una ley que ya lamentablemente es derecho positivo vigente, digamos, ¿no? No es que van a hacer los foros, sino ya la ley hoy aplica, y en Campeche también hay sanciones, en fin, hay una problemática real para, digamos, este gobierno, porque quiere censurar y quiere espiar a los mexicanos. Regreso contigo, Laura. Sí. Virginia López Rabadán sostiene que hay un peligro claro de coartar libertad de expresión, de censura en el gobiernos estatales y el gobierno federal. Ahí está el dictamen que aprobaron. Con la ley de... Con la ley de radiodifusión y televisión, porque, a ver, el problema es, hay hoy un dictamen aprobado por la mayoría, por Morena, que lo que dice es que va a detener las redes sociales, va a bajar las plataformas, ahí está. Dijeron que lo iban a corregir, ¿te acuerdas? Bueno, incluso salieron en pero Palacio ese todavía Nacional. no está en Todavía discusión. No Pero todavía no. no hay un dictamen, Ok. sí, pero no hay un dictamen, digamos, puntual que pueda dar certeza. A ver, dice Pepe Merino. A ver, vamos a escuchar, por favor. No está en Adelante. cámara, está en el Senado. Nunca fue una ley censura. El artículo 109 que hablaba de apagar plataformas estaba referido a un artículo de la ley del IVA. Eso era un tema estrictamente fiscal, no era un tema de qué opinión manifiesta alguien en una red social, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, como adelantaba la presidenta, pues se elimina, ¿no? Pero digamos, yo dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley Bueno, dice que busca ya se quitó. democratizar. Dice José Merino. ¿Así fue? A ver, aquí la pero diputada Es que del PAN, estoy nada haciendo más sumas y rápidamente, ese restas. contrapunto, y no voy a orar ni siquiera todo el tiempo, trajo diversas disposiciones, no sé si recuerdan, inclusive estuvimos anotando artículo por artículo, de aquellas disposiciones y aquellas redacciones que generaban
controversia y que generaban, digamos, un Duda, ánimo de incertidumbre, preocupación, ajá. inclusive legítimo en una parte de la población. Y aquí nos comprometimos a revisarlo y dentro de estas reservas que hemos propuesto dentro del propio Morena para disipar esas dudas, estamos retirando El esa 109. El 109. Sí, todos. Se hablaron de varios. sí, se hablaron muy de varios. bien. Todos Ok. los que trajo la representante del PAN en esta mesa de debate, todos se abordaron y todos se han modificado. Así es que yo más bien lo que pediría es, cuando se tengan esas atenciones a determinados sectores de la población por preocupaciones legítimas, pues sepamos reconocer cuando se hace una modificación. yo sí de quisiera- redacción, a ver, con ¿no? Laura y Espérame, luego me espérame, dices- espérame, No son espérame, atenciones, a ver, todos bueno. Estado de No. Derecho. Oigan, a ver, No, pero- se modifica nuevo. nada más la redacción para Oh, por disipar Dios. dudas. Yo creo que Eso tenemos es. que ir por partes, porque censura nunca una cosa hubo, es lo que se nunca. dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y la política no se declara, se hace. Y hay una cosa que nos parece muy importante, la actitud sistemática que ha tenido Morena desde el régimen de proteger a los poderosos siempre a través de la Constitución, ¿no? Cambios a la Constitución, a través de cambios en la regulación secundaria. Y entonces, por ejemplo, Ah, por primer ejemplo, a punto, ver. este periodo extraordinario es un periodo extraordinario que tendría que estar dedicado. Nosotros en Movimiento Ciudadano hemos dicho siempre todos los periodos extraordinarios que sean necesarios, porque tiene que ser productiva la legislatura, porque si la gente trabaja más de 48 horas a la semana y no les quieren reducir la jornada laboral a 40, lo mínimo que tienen que hacer los legisladores es presentarse a trabajar 2 o 3 veces por semana, lo mínimo. Entonces, que haya todos los periodos extraordinarios. Pero fíjate, en lugar de discutir los temas de la gente, como la disminución de la jornada laboral, como sacar esta declaratoria ya de salario mínimo, en lugar de hacer esto, ponen sobre la mesa las leyes de los poderosos, la de los militares que se aprobó ¿Guardia ayer con la Nacional? Guardia Nacional, la de los poderosos, que es para hacer más poderoso a Pepe Merino y las atribuciones que tiene la presidencia esa de la ley es la de- República, ¿cómo la se- de telecomunicaciones, Sí, que ahorita ¿no? te lo Y la pones de en simplificación también de trámites Simplificación. administrativos. La de telecomunicaciones no está todavía. No. Pero No. la Pero traen esto- ahí en el... sí, pero esto de la llave gran está La tentación. de telecomunicaciones y radiodifusión es La gran ley tentación de la que hoy se en está medio hablando. de este periodo Pero no, extraordinario. a la Entonces, pregunta de justo... Azucena, no hay un documento final, digamos. Pero lo están trabajando en comisiones. Correcto. Y de hecho, En la donde gran están incógnita... representados ambos partidos. Bueno, chicas, permítanme hablar. Ustedes ya tuvimos un momento. La gran incógnita es si se va a votar o no Azucena. Por eso, Ok. hasta el 4 de julio se dio como el tiempo de gracia para tener este primer periodo extraordinario, porque Ok. claro que tienen la gran tentación de sacarla de telecomunicaciones a como de Bueno. lugar. Entonces, ese sí es un ejemplo muy claro de cómo Morena no hace lo que dice. Y ahí está Noroña humillando ciudadanos, pidiéndoles perdón de manera pública, que No le pidan está, perdón de ¿o manera sí? pública. No está. Ahí tienes a Laida Sansores O sea, con me su ley refiero, no está en el censura país, ¿o sí? Campeche, ¿no? No. Ahí tienes a Armenta El día con de la ley ayer censura en condujo Puebla. ¿Ah, ya Entonces, regresó? estos Sí, personajes fue les virtual. cuestan Extraordinario. mucho a Morena No. ¿En vivo? y al Nosotros país. no tenemos reuniones semipresenciales en el Pleno del O Senado. sea, ¿ya regresó del viaje? Sí, sí. Ah, ok. Sí, desde el arranque del periodo extraordinario. Él condujo las sesiones. Que si hay sesiones semipresenciales en la Cámara de En el Diputados, Senado lo no. cual es una vergüenza. En el Senado no. El diputado sí en el Senado. A ver, vamos a lo que es. Pero si quieres, yo te a puedo lo que hacer un pasó resumen ayer. de todo, Lo que pasó ayer. absolutamente. Guardia Nacional. Se habla, bueno, de la militarización, espionaje, que pueden acceder a tu teléfono cuando quieran, con o sin la orden de un juez. Y pues planteado así, sí, la verdad es que preocupa, Andrea. Claro, pues, planteado así, desde luego que preocupa, pero la cosa es que es discurso, no han leído ni siquiera los ordenamientos jurídicos que están rechazando solamente por llevarle la contraria a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, porque se saben muy bajos en las encuestas y entonces utilizan herramientas de desinformación, de tergiversación de la información, de mentiras, de infodemia, de fake news. Yo, con todo gusto, les hago un resumen de lo que está sucediendo en este momento en el periodo extraordinario. En el periodo extraordinario estamos discutiendo más de 20 leyes, algunas nuevas, algunas modificaciones, sobre todo para homologar dentro de las leyes federales reglamentarias las modificaciones constitucionales que hicimos hace algunos meses
arrancado este nuevo periodo legislativo en periodo ordinario. Por ejemplo, si pasamos la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este momento estamos estableciendo cuáles son los procedimientos para las altas, cuáles son los procedimientos de disciplina, en caso de que exista una violación a derechos humanos, cuáles serán las sanciones, cuál será el curso. Se están institucionalizando las modificaciones constitucionales. Sí va el mando a la Sedena. Sí, es decir, es una guardia militar. son debates que ya dimos, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del Coneval en este momento es para que lo asuma INEGI sus funciones. En el asunto de seguridad, la inteligencia, la facultad de llevar a cabo labores de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública para que la Secretaría de Seguridad Pública funja como coadyuvante del Ministerio Público en el armado de las carpetas de investigación para que luego las sentencias lleguen a buen puerto y sean definitivas, pues ya se está institucionalizando. Entonces, por parte de la Guardia Nacional. Por partes. Sí, va de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. Esa modificación se hizo hace algunos meses. La Guardia Nacional estará, por lo tanto, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Correcto, para tener su disciplina, para tener su formación, para tener su entrega, pero eso sí, con protocolos de actuación claros, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy se les cayó el debate que dieron hace unos meses en donde decían que estábamos militarizando un cuerpo policíaco. Es una policía con formación militar, pero con distintas atribuciones, con distintas competencias, con proximidad. A ver, tranquilos. Una policía con formación militar, es decir, ciudadanos que se inscriben y que quieren ser policías, o salen del ejército. No, bueno, hay algunos que sí salieron del ejército, otros que salieron de la extinta Policía Federal. O sea, van a ser militares. No, es un nuevo cuerpo de seguridad. Pero mira, te voy a decir cuál es la diferencia. Militar. En el gobierno de Acción Nacional que condujo Felipe Calderón, y te lo dice una juarense que estuvo en el epicentro de la guerra contra el narco, en ese momento Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo, muy por encima de países como Irán, Irak, que se encontraban en conflictos bélicos en ese momento. En ese momento nos enviaron a la Policía Federal, conducida por Genaro García Luna, ahora comprobado narcotraficante, y también a integrantes del Ejército Mexicano. Bien. ¿Qué pasó? No había protocolos de actuación clara, no había protocolos de defensa de los derechos humanos, no había protocolos de queja, no había órganos de disciplina, de sanción en caso de que existieran violaciones. Esto es lo que estamos haciendo, institucionalizando ese cuerpo para que cuando existan violaciones se castiguen y prevenirlas, que es lo más importante. Entonces se les cayó el debate. A ver, a mí me parece que la audiencia merece una explicación, digamos, de manera plural, y lo primero que hay que decir es que lamentablemente ayer militarizaron al país. Cerraron el círculo legislativo para militarizar el país. Lo empezaron con una reforma constitucional y ayer en Cámara de Diputados, pues sin lugar a dudas, cerraron esto que yo le llamo, porque justamente ya a través, digamos, de las leyes o de los ordenamientos que emanan de la Constitución, hacen esta modificación. Yo le llamo la herencia inhumana que dejó López Obrador, inhumana. Porque convenios, tratados, organismos internacionales han dicho que militarizar a los países no es bueno, porque no debe haber una policía militar que esté cerca de tu casa, porque la capacitación que tiene una policía versus la que tiene un militar es muy distinta. Es impresionante cómo estos señores de la izquierda corrupta decidieron militarizar al país por una instrucción que les dejó López Obrador. Y es preocupante porque mientras México quiere paz, lo que el gobierno está dando es amenazas, es militarización, es amenazas con los programas sociales, es quedarse con el Poder Judicial y ahora amenazar desde Palacio Nacional con aplastar la pluralidad. Estamos viviendo hoy una censura desde el gobierno y por supuesto esto que de verdad es preocupante, que es la ley espía. Hoy, con estas modificaciones que quiere hacer el gobierno, el celular de un ciudadano va a ser el instrumento más cercano. Lo dice la ley, senadora. No ofendas la inteligencia del electorado. ¿El ejército podrá usar información de inteligencia por seguridad nacional? Claro. No queda claro si con previa autorización judicial, como se hace en este momento. ¿Queda claro en la ley? Claro, incluso con previa autorización de un juez. Nada más un dato. Incluso ya no solamente es tu celular, es tu iPad, es tu computadora, es cualquier instrumento tecnológico. Y déjame decirte una cosa. Hoy, como está la ley hoy, la que es vigente,
podrían hacerlo, podrían investigar Sin a través, por autorización de supuesto, juez. no, podrían investigar a través de una No, orden sí dice- judicial, sí dice podrían autorización. investigar También a en la los ley lo delincuentes. El problema No, hay un es, vacío, ¿por qué No, hoy, sí dice Azucena, autorización. no investigan a los delincuentes? Porque tienen un acuerdo con ellos, porque tienen un acuerdo con los cárteles, porque Morena hoy tiene tanto poder, porque en los estados y en los municipios los delincuentes le están dando Y entonces, más ¿por poder y qué más dinero. irían otra vez por esta porque ley? ahora van por los ciudadanos, Ay, porque no Dios quieren ir en santo. contra de los delincuentes, no quieren ir en contra de los secuestradores. Morena no ciudadanos? quiere ir en contra de las ¿Cuáles? personas que desaparecen ¿Cuáles? a ¿De los que personas. aprueban en A un ver, el problema de 80% Morena es que ahora mandato a la quiere ir presidenta? en contra de los ciudadanos, por cierto, en primer término, de los que no pensamos como el gobierno, y eso es terrible porque eso es un gobierno autoritario y eso es un país como el de Venezuela, como el de Cuba. ¿Por Bueno. qué no quieren avanzar y lo que Vamos quieren al es corte y retroceder? regreso con Laura. Porque quieren más poder y más dinero. Laura Ballesteros, adelante. Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí se están diciendo muchas barbaridades porque de nuevo una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. ¿Quién está diciendo barbaridades? No, pues a ver, Morena nos está tratando de nuevo de venir a gaslightear, a decir que no es militar lo que es militar. La Guardia Nacional, que en su momento surge para proteger a la población de esta guerra contra el crimen organizado, Ahora, pues, díganlo, hoy ya hombre. es una guardia militar. ¿Por qué? Porque depende de Sedena, porque los que van a estar ahí son militares y que además esos militares, con la reforma de ayer, van a poder ya aspirar a cargos de elección popular, van a poder también participar en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Ahí está la reforma y la reforma es muy clara. Mira, México sí necesitaba una reforma de seguridad, en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho siempre, pero no esta reforma militar de Morena porque es más de lo mismo. Ya había fracasado el PRI y el PAN con su estrategia de militarización del país en sus 2 gobiernos y ahora viene y lo perpetúa Morena. Lo que está haciendo Morena en estos momentos es perpetuar la militarización del país con una guardia que lo que buscaba era que tuviera un mando civil. Fíjate, Azucena, apenas hace 5 años, con los votos de Morena también, se había logrado tener un acuerdo de todas las fuerzas políticas para que los militares regresaran a los sus cuarteles. cuarteles hacia el 2027 y eso era un gran avance porque hay territorios que necesitan de su presencia. Pero hoy lo perpetuaron y no solamente están militarizando la seguridad pública del país, están normalizando y perpetuando la militarización de la vida pública del país. Y Falso, eso es gravísimo. Nada más un último detalle. Esta reforma no solamente no resuelve el problema de seguridad, esta reforma no construye paz. Tenemos que recordar que este país y reconocer, Andrea, que este país está en guerra contra el narcotráfico y que la consecuencia de esa guerra es la militarización de la seguridad pública. Falso. Por eso ellos no pueden hoy Falso. ir por otro camino, A ver. porque no reconocen que la construcción de paz tiene que estar por encima de las armas y de la militarización. Falso. O sea, ¿cómo decir que no es militar? A ver, la oposición prefiere atorarse en el argumento, en la narrativa de están militarizando al país en lugar de revisar los resultados que ha tenido la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Andrea, hay la vino a 300% exponer el de secretario aumento de en Seguridad homicidios Pública, desde que Omar se García militarizó la Harfuch, seguridad aquí en pública. entrevista con Son Azucena datos del Oresti. INEGI. Yo escuché la entrevista que le hizo Azucena al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y en esta entrevista, así como en la exposición que tuvo el día de ayer en la conferencia mañanera, queda claro que lo que estamos haciendo está funcionando. A ver, del 1 de octubre de 2024 al 22 de junio de 2025 se han decomisado casi 13,000 armas de fuego. Se han Pero 6 años de desmantelado Obradorato 1,200 pasaron de laboratorios y áreas de concentración, algunos de ellos de fentanilo, que suponen quitarle al crimen organizado precisamente la fuente de muchos ingresos que luego los fortalecen. 25,000 detenidos. Se han decomisado casi 180 toneladas de drogas. Ahí están los índices de la reducción de delitos como el de homicidio, como el de secuestro, como el de extorsión. En fin, hay muchísimos delitos que han tenido una disminución que hay que reconocer y por eso estamos haciendo esta ley, precisamente. Y no es nada más, a ver, yo solamente quiero dejar ¿Qué algo muy tiene que claro. ver Es la la actuación de expedición Harfuch de con la las nueva Fuerzas ley de Armadas? la Guardia Nacional y son 8 leyes más Y que si se está modifican. funcionando ahora con un mando civil, digamos, ahora se supone que así está, ¿no? La Guardia Nacional. No, ella la es modificación militar. ya se No, hizo. pero no la ahorita. modificación se hizo hace meses. No, ya. La modificación se hizo hace meses. En este Y eso momento es lo que se está dices que está funcionando con Claudia institucionalizando. Sheinbaum. Claro, por supuesto. Está funcionando porque no podemos permitir que la Guardia Nacional se corrompa como se corrompió la Policía ¿Y Federal cuál en es la tiempos de Genaro diferencia, García Luna, así breve, Andrea, narcotraficante ¿cuál es la panista? diferencia de la no militarización de antes con la militarización Con de la hoy? no militarización. Ajá. ¿Te lo digo? ¿Te lo digo Ajá. en serio? La orden. ¿Cuál es la diferencia? La orden. Porque en un momento la orden era despoblar,
para dejar vacía la plaza que le iba a corresponder al crimen organizado, desplazar forzadamente. La orden que daba el titular. En ese momento, ¿quién era el titular? Genaro García Luna, que recibía con una mano sobornos millonarios del crimen organizado y que con la otra daba la orden de irse a Tamaulipas, en donde se desató la violencia con el operativo ¿Y ahora quién conjunto. quién da esa California, orden? con el operativo ¿Ahora quién da la conjunto. orden? ¿Quién La da la doctora orden? Claudia Sheinbaum Pardo es la comandante en jefa, la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, y yo confío plenamente en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y no solo yo, también el pueblo de México, más del Adelante, 80% de aprobación. Vámonos Adelante. con un ejemplo muy claro que sucedió aquí en la Ciudad de México, que habla del riesgo inminente, de la normalización y la perpetuidad de la militarización, de nuevo, de la vida pública del país. Ya no nada más es de la seguridad. Ahí México Unido contra la Delincuencia tiene un catálogo sobre lo militarizado en México. Le mando un saludo con mucho cariño a Lisa Sánchez. Y en ese catálogo de la militarización de lo público en México tienen documentados más de 2,600 funciones civiles que están desde el obradorato hasta la fecha en manos de los militares, además del dinero que ya les dieron, ¿no? Entonces, esa normalización de la militarización de la vida pública del país no nos las vamos a quitar ya es como de encima en ni construcción con y FAB. etcétera, ¿no? Entonces, veamos lo que pasó en la Ciudad de México como un ejemplo muy claro hace un par de semanas. El Foro Alicia, el Foro Cultural Alicia, en donde llegan los militares, llega la Guardia Nacional a desalojar ciudadanos, a tratar de detener gente, a clausurar el lugar. La Guardia Nacional. Y la secretaria de Gobernación dice que ellos no dieron la instrucción. La jefa de gobierno dice que ellos no dieron la instrucción. Entonces, ¿quién la dio? ¿Y tenemos ya la respuesta? ¿No? Sigue sin haber respuesta. O sea, Como- ¿la Guardia Nacional pudo mandarse por sí sola? La Pues es que secretaria de eso es lo Gobernación que hoy informó que está hay una sobre investigación la en curso. prueba. Imagínate, Ajá. eso es lo que está pasando. Y entonces, que no nos engañen, los militares hoy tienen una fuerza que el propio gobierno de Morena le ha cedido y que no aprendieron de los errores del Bien. PRI y del PAN, ni el PRI se atrevió a tanto en sus mejores momentos. Kenia. A mí me preocupa muchísimo escuchar de parte de la vocera del gobierno que está funcionando. Por supuesto que no está funcionando. Yo no te interrumpí, respeta. Mira, aquí traigo datos duros. 12 días contados de este conflicto bélico entre Israel e Irán, 638 personas fallecieron, contados, ¿eh? Y el dato es un dato formal, digamos. Y en México, sin guerra, con esta política brutal e ineficiente, hay más asesinatos que los muertos en la guerra entre Israel e Irán. 642. Más asesinatos en México que en los países que están en guerra, Azucena. Por supuesto que no está funcionando esta política de seguridad. No ha funcionado la militarización, de la que, por cierto, ya llevan 5 años experimentando. Esta herencia inhumana que no dio resultados. Esta herencia de López Obrador está matando a los mexicanos. Es impresionante. Mira, ahí están, son los datos del propio gobierno, senadora Chávez. Lo que me impresiona ¿Esto es es que sexenio por vivan sexenio? en una mentira A ver. y además quieran que los Ojo, no mexicanos ponen a Vicente Fox les antes crean porque la realidad. hubo un incremento Mira, de 200% es muy claro, en el sexenio de Felipe 120,000 Calderón, de Calderón, 200, 150,000 Peña, casi 200,000 López Se Obrador. duplicó con Felipe Esa Calderón. es la realidad de este país. No funciona la política de seguridad. Han vuelto Ahora, ok. un país ensangrentado a este nuestro. Eso es lo que estas dice cifras. Esto el es cierto secretariado porque es lo que es el secretariado. Sí, sí, sí. Es el secretariado de Ejecutivo del Sistema de Seguridad. Claro. Bueno, Andrés Manuel, evidentemente hay un disparo, Casi ¿no? 200,000. Si pones aquí... Sí, no, por Dios, por favor. Bueno, es que no puedes hay una mentir de disminución esa de tendencia. manera. Está Si clara pones la acá gráfica. cómo va el sexenio de Claudia Sheinbaum tomando Porque en tema ahora los están asesinatos, desaparecidos. entonces hay Azucena, una baja. No, a ver, eso es mentir. Digamos, eso es cifras tratar de de los darle desaparecidos. Cifras claro. con cifras. Sí, Cifras nada, con sí, cifras. nada Que más se que pueden- ahora, que se fíjate pueden nada más, comparar. fíjate nada más lo inhumano, ¿Traes lo desaparecidos o no? enfermo, Ahí lo el experto inhumano, de manejo de y yo cifras te es diría Merino. la falta Cifras con cifras. de Manejo. entendimiento de lo que tendría que hacer el gobierno. Cifras con cifras. Si hoy sumas Bye. desaparecidos más asesinatos, todavía es peor que López Obrador, porque no funciona la política. La oposición Ahora, mezcla déjame peras con déjame manzana. decirte Miren. una cosa, permíteme, senadora, respeta. Nada más déjame decirte Ya una se cosa. acabó el tiempo. El problema es que no ven
No ven el error A ver, y lo no lo cierto quieren es, corregir. con cifras, sin interpretaciones políticas, a la baja asesinatos, a la alza desapariciones. A la en muy este alza, sexenio. a la muy Eso es. alza No solamente desaparición. Pero defender miren, A ver, creo Laura. que todavía es esta peor. gráfica me gusta, es muy importante, porque precisamente habla del fracaso de la estrategia de seguridad militarizada del país. Fíjense cómo, desde que empezó la militarización con el PAN, Y la si siguió el ponemos a PRI Fox, y la antes Fox tenía continuó así de Morena. homicidios. Ha ido a la ¿Dónde está? alza Felipe los Calderón lo homicidios. aumentó en Aquí está. 200%. Ha ido a Es la alza importante los que lo homicidios. sepan Aquí también. está muy claro explicado el fracaso de la estrategia militarizada de seguridad pública del país, en donde no han logrado disminuirlos, no han logrado tener al país en paz, ni siquiera pueden reconocer que están en una guerra abierta con el narcotráfico. Por eso hay que reconocer que esta iniciativa, esta reforma, que México necesitaba una, pero no esta, es lo que nos está trayendo, es mucha más guerra y destrucción. Miren, esta iniciativa trae truco. Y hay 5 puntos que me gustaría compartirles. Número 1, oficialmente la Guardia Nacional deja de ser civil y se convierte en una guardia militar. Ya lo Número era. 2, Ya desaparecerá. había hecho una reforma constitucional, insisto. Sí, pero a ver, el tema es que Un ya día les damos un oficialmente con la tallercito. regulación secundaria, esto ya se consuma. Entonces no podemos dejar de mencionarlo, porque esto es lo que hicieron desde hace Protocolos meses. de No actuación. desaparece la militarización de hace unos meses, porque ahora ya existía. Esto ya ninguna existe y es militarización. oficial. Número 2, desaparecerá la coordinación operativa interinstitucional que permitía la coordinación de todas las fuerzas de seguridad. Número 3, nadie podrá decir que no a las candidaturas de los militares a puestos de elección popular. Pero, Número a ver, ¿cuál es 4, la diferencia ahí con lo que Falso. ya existía? están, Nada, ninguna. están dándole el Discurso. paso a los miembros de la Guardia Nacional. Discurso. Ah, bueno, Que ahora ya están son sumando, militares, claro. Discurso. ¿no? Es la Luego, diferencia número del 4, discurso. los militares pueden tener otros cargos Que en vean la gobierno mañanera, que no la tengan que oposición. ver con seguridad. Número 5, pueden también ya lo espiar tienen. teléfonos, Claro. pero es la normalización de la Ok, estoy de participación acuerdo. de las Adelante. Fuerzas Armadas en la vida pública. Después, Movimiento pueden Ciudadano no espiar presentó ninguna teléfonos, redes modificación en lo que sociales sin llevaban de autorización senadores y de un juez. diputados No, para sí, quitar presentamos esa- 20 para quitar esa reservas. disposición. No, a ver, Número Laura, 6, antes de esto, volvemos lo al habían pasado al permitir acciones encubiertas, que no hemos tampoco tocado ese tema. Hoy podrá haber un militar aquí entre nosotros y nosotros no saberlo, ¿eh? Como en el Ah, INE. disfrazado eso, de ¿verdad? civil. Eso dice la ley. Pero Entonces, a menos de que solo seas un para homicida y concluir el tengamos punto, elementos de prueba Movimiento para pensar que Ciudadano lo ha sido eres. la única fuerza política que se ha opuesto a la militarización del país desde Voy el principio. con 30 segundos Aquí para está el Andrea. fracaso de lo que ha 30 planteado PRI, segundos PAN y no me Morena. alcanzan, pero para desmentir absolutamente todas las mentiras que han dicho ambas opositoras en esta mesa, decirles, lean los instrumentos que van a discutir, lean la legislación Por que eso van a no. rechazar. El pueblo de México les paga para leer 30, 40, 50 páginas, estudiarlas bien les y no pagan venir también por ir, a Andrea, desinformar a ellos les y pagan no por ir a venir a cantar las mentir con mañanitas. respecto a lo que estamos discutiendo en este Y momento en el cantando, periodo por cierto, Regresamos extraordinario. con las conclusiones. Tu intervención, Andrea, y cerramos, por favor. A ver, yo sí entiendo por qué la oposición está tan desesperada y utiliza esta estrategia de desinformación masiva, utiliza la mentira como único recurso discursivo, utiliza la hipocresía, la infodemia, las fake news. Mira, aquí están las encuestas de cómo va Acción Nacional, de cómo va el PAN naranja, inclusive en los estados, poquitos, que gobiernan en el país. Fíjate nada más. En Baja California, Morena, 48% Para el 2027. correcto. Ajá. De intención de voto. El A PAN, ver. 19%, Movimiento Ciudadano, 5%. Fíjate, en Baja Sur, 43% Morena, el PAN 24%, el PRI 6%, MC 5%. Fíjate nada más, Campeche, Morena 42%, el PAN Y luego naranja cuando les ganamos en las 25%, urnas, PRI no saben 10%, ni qué decir. el PAN, mira, es cuarta fuerza. Ya cuando les ganas, ahí ya no 5%. saben qué hacer con Fíjate sus nada más, encuestas. Chihuahua, en donde gobierna ¿Cuánto? Acción Nacional, en donde desgobierna ¿Cuántas Acción veces Nacional, han dicho lo mismo y 51% terminan Morena, perdiendo? Ahí está 28 Durango, ahí PAN, está 8 PRI, Veracruz. Movimiento Ciudadano, Dijeron que 3%. iban a ganar Durango Ni y todos perdieron. juntos nos harían ni Dijeron que iban a cosquillas ganar en el Veracruz estado grande. y Fíjense perdieron. nada más ¿Cuál sigue? A Colima. ver. Así le podemos seguir. Mentiras. Colima, ¿Cuál sigue? 40% Las Morena, el mentiras PAN que dice la 16%. señora. O sea, todos van a ganar Guerrero Morena. 50%. No, y van a Fíjense ganar. nada más. Claro que están Aguántenme, desinformando. aguántenme. Lo habíamos hecho muy bien. Entonces, todos los estados va a ganar Morena. Van a No, ganar no, hay algunos en los que. A ver, hay ¿dónde? algunos Oye, en y los van a que la ganar por diferencia 120% es menor. de Fíjate votos. nada Le van a más, ganar a vean Trump Chihuahua.
En la Qué próxima tontería, Chihuahua, qué si el día de hoy tontería. fuera la elección a la El tema es que gubernatura cuando en el traen estado aquí de Chihuahua, encuestas, Morena no luego solo terminan ganaría, perdiendo, arrasaría luego por el terminan desgobierno de Mario perdiendo y Eugenia están Campos, súper enojados. aunque me siga Mira, interrumpiendo aquí la está, senadora, antes senadora, ahora diputada federal Durango Kenia decía- López es más, Rabadán. ahí Fíjense está, nada voy más, con Kenia. Chihuahua A ver, será ¿esto qué es? color guinda, color morena, Mira, color nada más vamos a dejarle esperanza. claro a Morena. Nada más para las encuestas, porque me imaginé que iban a traer aquí sus mentiras. Aquí está la presidenta diciendo que iban a ganar Boca del Río. Aquí su foto La y la presidenta Luisa encuesta María Alcalde. de Morena. Y bueno, pues déjame decirte una cosa. ¿Quién crees que ganó Boca del Río? Ganó Marijose Gamboa, ganó el Quien llegó PAN. aquí a decir Y aquí, que iban a aquí ganar está Gómez la Palacio, presidenta es la presumiendo una representante encuesta de la que encuesta evidentemente no falló. salió. Exacto. Esta Aquí presidenta. decían Boca que del Río. iba- ¿Esa aquí cuál había es? encuestas que decían que diferencia. iba a ganar Morena En Durango. En Durango. ¿Y quién crees que ganó? El PAN. Pero mira, Pásamela, yo esta me voy a- gusta. yo no Esta me yo voy la a quiero distraer, enseñar. La voy a desinformación ocupar mi y tiempo. las mentiras No, yo no de me voy la a Tiempo, distraer es tiempo en libre esas, como recreo, pero una por una. telenovelas que Espérame, cada quiero uno saber se por hace. qué. Esta me ¿por qué gusta, te porque esa de fíjate, esto Durango? habla justamente de la magia de las encuestas. Esta encuesta en marzo decía que Movimiento Ciudadano en Durango iba a sacar 7%. Y oh, sorpresa, en Durango Capital, Movimiento Ciudadano sacó más del 30%. Somos la primera fuerza Oigan, política vean nada más. en la ¿En qué ciudad. estado? Y el Porque no PAN lo ganó, En y Durango Morena perdió. Capital. Estado, Movimiento Entonces, Ciudadano es por primera eso fuerza las política, ni en encuestas Nuevo en León, ni Durango, Jalisco son la primera en fuerza Durango política. Capital tuvimos más votos. Ustedes se fueron al tercer lugar, quería No, les no, ganamos. aquí me dijiste que Pero ibas a lo ganar que Gómez quiero Palacio y ganamos decir, por todo lo alto, lo que porque quería, sabe. lo que quiero decir es justamente las encuestas. De esta manera es como engañan a la Y le gente. ganamos al que era La tu verdadera presidente del fotografía es partido, la en elección. Durango, por Y a mí cierto. me parece Bueno, sí, muy lo mismo de peligroso. siempre, ¿no? El juego de Ajá. las encuestas es muy Pero peligroso. todos Te la voy a usan, decir por todos qué. las usan. Pero te voy a decir por qué es muy peligroso el juego de las encuestas para la ciudadanía. Porque sí genera un efecto de desempoderamiento. Que les dicen que no Claro, importa que pero voten todos porque las ya la usan. gente Claro que ya no, decidió. no se dejen Porque engañar. entonces Todos la las gente usan. tiene que ir a votar y la Todos gente las tiene que usan. Pero tomar ¿cuál es su la mejor diferencia de decisión. nosotros a ellos? Y en Ese Durango tipo de cosas. Capital- Hacemos encuestas casa en Durango por casa, Capital- puerta Me por voy. puerta. Un minuto para despedir, En Kenia. Durango Solamente Capital somos decirle a la el primer ciudadanía, hay dos visiones de país. La de Morena, que quiere espiarte, que quiere censurarte, que quiere tener un poder judicial empleado al gobierno, no a los ciudadanos. La de Morena, que quiere un INE destruido, que no quiere pluralidad, que no quiere partidos políticos de oposición. Y hay otra visión de México, y es la que el PAN está proponiendo, que es un país de libertades, un país en donde tú puedas publicar, postear o subir cualquier video que tú quieras y que por supuesto Falso. el gobierno no tenga derecho a quitártelo. La visión del PAN que quiere jueces que beneficien a los mexicanos, no al gobierno. los delincuentes, La visión por la del vía de PAN amparo. que quiere elecciones limpias, democráticas. Hay dos visiones de país. Y por supuesto que en las próximas elecciones la ciudadanía tendrá que elegir, y más allá de una encuesta, más allá de un programa social, más allá de una manipulación usando todo el aparato del gobierno, lo que los ciudadanos van a tener en sus manos es la posibilidad Bien. de tener un mejor futuro, y hoy claramente con Morena no se tiene un Andrea. buen presente. La oposición está desesperada porque saben que si el día de hoy fueran las elecciones rumbo a las gubernaturas que se darán en 2027, mentira. perderían estados Eso que que estás gobiernan diciendo es como una el mentira. estado de Chihuahua, Es como una el estado mentira de y Nuevo sabes que León. estás Y mintiendo a saben nivel nacional. perfectamente Lo que no que entiendes. Morena tiene en este momento la aprobación de la gente, el respaldo del pueblo de México, y nuestra presidenta de la República goza de una aprobación de más del 80%. Por eso vienen y te mienten a decir Por eso el 90% que te queremos no va a espiar, votar por al eso Poder vienen y Judicial. te mienten a decir que la estrategia de seguridad no está funcionando, por eso bueno. vienen y te mienten de que la reforma al Poder Judicial fue un asunto de concentrar más poder. Lo cierto es que estamos bueno. democratizando las instituciones que ellos desmantelaron. Bien. Lo cierto es que estamos combatiendo la guerra en la que ellos nos sumieron con su narcotraficante al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Bien. Lo cierto es que estamos desmantelando ese país que de manera corrupta armaron para unos cuantos, esos cuantos que todavía están en las filas de Acción Nacional. Terminamos con Laura Ballesteros. Bueno, a ver, nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre hemos puesto una alternativa para el país sobre la mesa. Nosotros siempre hemos estado preocupados por las conversaciones de la gente, no la de los políticos y la polarización. Por eso nosotros hoy ya somos la segunda fuerza política de México. Y las elecciones de Veracruz y de Durango son muy claras Obvio, no, sobre está de esto, bueno. porque mira, primero, No tiene ni duda. primero A ver, nos espera, dijeron, ahí vamos. No, primero, Déjame hacer un paréntesis ahorita primero con eso. nos dijeron, Dale, dale. primero, bueno, Kenia, aguántame. lo que pasa es que ya el PAN se fue a la Dale, dale, tercera, dale, cuarta dale. fuerza No es cierto, política, no pero bueno, mientas, no mientas. mira,
Primero nos dijeron que íbamos a perder el registro hace unos meses. Ajá. Y no solamente fue así, crecimos más del 500% en el país. Somos la única fuerza política que crece ante la consolidación que pretende Morena de partido hegemónico. Y el PAN cada vez se va más al sótano. Número 2, también nos dijeron que no íbamos ni siquiera a alcanzar el 3%. Hoy somos una fuerza política de todo el país, con más de 6 millones de votos en todo México. 11 millones, que es el 11% de la votación. Número 3, en Durango y en Veracruz, nosotros demostramos ganando 41 municipios en Veracruz, con la paliza que le metió la ciudadanía morena en Veracruz. Y en Durango, nosotros logramos tener el primer lugar en Durango capital, por encima de Morena y por encima del PAN y por encima del PRI. Entonces, me parece que esas mentiras no se sostienen, pero lo más importante es, en el Congreso, compañeras, hagan el trabajo que la gente quiere y dejen de estar defendiendo los intereses de los poderosos. ¿Dijiste primera fuerza política? Segunda fuerza política. Segunda fuerza Los política. que ganaron uno de los 300 distritos Es bailaron. que les escuché comentar. A ver, y, a ver, y como que están de acuerdo por primera vez en esta mesa, Kenia y Andrea. Y yo no quiero dejar pasar este momento. A ver, no, Kenia. el pan naranja. Evidentemente, la ciudadanía, tu auditorio merece respeto y merece que haya verdad en esta mesa. Cada quien puede defender, por supuesto, su visión de país, pero la realidad es que la segunda fuerza política en este país es el Partido Acción Nacional. Ahí tenemos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores. Y yo de verdad es que no termino de entender esta, no es cierto. A ver, pues sí, y en el 2080. No, pero la realidad es que hablando. Indiscutiblemente, Morena es la primera fuerza. Pero ahí están los números. A ver, Uno. Ahí están los números. Y la segunda es el Partido Acción Nacional. Evidentemente nosotros, por la cantidad de alcaldes, gobernadores, diputados locales, somos la segunda fuerza política. ¿Y luego? Y después entiendo que es el PRI. En términos de representatividad, por supuesto, el PRI. A ver, nada más déjame concluir. Sí. Y yo de verdad que no entiendo, porque mira, a veces que suena a broma que ellos piensen que son la segunda fuerza. Ahora, déjame decir, nada más una última cosa. Yo no sé a qué se refieren cuando dicen vieja política. Mira, de las aquí presentes en esta mesa, la única que ha sido candidata del PAN, del PRI, del Verde, del PRD y de MC es Laura. Si eso no es vieja política, entonces, ¿qué es? Yo creo que no hay que hablar de viejas o de nuevas políticas, hay que hablar de políticas humanistas que generen beneficios para la gente, porque evidentemente a cada una de nosotras nos acompaña nuestra historia. Y si hay una compañera que ha decidido estar en 5 partidos políticos o más, está bien, porque su decisión, es su libertad. Lo que no puede ser es estigmatizar a los demás partidos políticos, porque aquí de lo que se trata es de que haya pluralidad, que es, por cierto, la que no quiere Laura para el régimen y la que no quiere Morena. Aquí están los datos. Es que los estoy... Está bien, está bonito empezar el día riendo. Oye, bueno, a ver, a mí me gustaría siempre que cuando discutamos en esta mesa nos vayamos duro con las ideas y suave con las personas. Kenia, tú también ya fuiste candidata del PRI, del PRD y del PAN. Entonces, irte a colgar esos milagros, porque uno decide que en esa vieja... No, pero me va a mi compañera, porque yo estoy hablando. A ver, me va a mí porque yo estoy hablando. Yo lo que Laura. En mi carrera profesional me di cuenta de primera mano la vieja política que representan ustedes, por eso mismo tomé mis decisiones. Entonces, y tú en 3 o 4, Kenia, o sea, digamos, el tema aquí es tomar nuestras decisiones. Voy a terminar. Pero es que no me dejan hablar, Azucena, pues ya sigue gritando. Podemos cerrar a el ver, micrófono, ahí por te van favor, los de Kenia. Gracias, vas, Laura. Ahí te van los hermana. datos. Dale, Fíjate, Laura. con Veracruz y Durango, en esas 2 elecciones que nos posicionan en esos 2 estados como la segunda fuerza política, fíjate, tiene Morena un poquillo más de 1 millón de votos, ¿no? Movimiento Ciudadano, 693,000, que equivale casi al 20%. El PAN se queda muy atrás con casi la mitad y el PRI, bueno, con 400,000. Esa es la diferencia de una fuerza política creciente, que presenta una alternativa de país y que no viene a mentirle aquí a la gente. Ahora sí ya. Adiós, Andrea. Dale. Adiós, gracias, audiencia. Muchas gracias. Oigan, y si no están a gusto en un lugar, mejor Yo ya cerré. No es cerrado, es una broma. Solamente quiero que se despidan. Adiós. Gracias, Kenia. Gracias, Laura. Gracias. Oigan, a todos los vecinos de la Benito Juárez, tenemos un chat para que se metan para ver los avances del amparo de Laureano. Los voy a poner en mis redes sociales, es un chat para que se enteren de los avances del amparo de Laureano, porque aquí sí trabajamos en lugar de vernos a pelear. Muy buenos días. Los que van perdiendo. A nosotros Vamos nos caracteriza la alegría, somos mayoría.